Muy bien, estamos comenzando, pero antes de empezar, el día martes yo dije que podían preguntar alguna cosa que necesitaran que analizáramos o que pensáramos juntos. Y hubo una hermana de la iglesia que preguntó específicamente cuál es la diferencia eh, entre pecado, transgresión y iniquidad. Sí, porque se usan mucho estos términos y la gente tiende a confundirse o a pensar que son cosas diferentes. En realidad, cada una de ellas tiene su peculiaridad. Y déjenme darles esta respuesta. A ver, vamos a empezar por pecado, ¿sí? La palabra pecado del hebreo, de donde proviene el sentido hebreo, el sentido de donde proviene lo que le da la razón de ser a la palabra, es la siguiente. Eh, Significa errar el blanco, alejarse de la fuente de vida, ¿sí? Significa perder el camino, equivocarse, incurrir en culpa y perder. Eso significa pecado en su sentido más puro, la palabra raíz hebrea de donde proviene la palabra pecado, ¿sí? Ahora quiero decir algo, esta palabra pecado es un tema súper largo, extenso. La doctrina del pecado, es decir, la doctrina de cómo el hombre cayó y pecó, es una doctrina súper amplia y extensa y ha tenido estas diferentes variantes a lo largo de los siglos, empezando por los judíos en el Antiguo Testamento, en la época de los padres de la iglesia hubo otro concepto o otra forma en la que se abordaba, en la edad medieval, en la reforma, en todos esos puntos han habido como diferentes puntos de vista acerca del pecado, pero en resumen la Biblia a lo que reconoce como pecado es literalmente a errar en el blanco, o sea, a fallar del blanco, perder el camino, equivocarse, ¿ok? Entonces es para que lo entiendan de esta manera, y es muy interesante porque la palabra pecado literalmente significa apartarse de la fuente, ¿sí? Ahora les voy a explicar esto de una forma más sencilla. El pecado en sí lo que significa es alejarse de la fuente de vida, ¿ok? Para que lo vean en una forma más práctica, es como que ustedes tengan un carbón y lo quiten del fuego que mantiene vivo el carbón, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el carbón cuando lo quiten del fuego? Lo que va a pasar es que se va a apagar, ¿sí? ¿Por qué se va a apagar ese carbón? Se va a apagar porque está siendo apartado de la parte o de la fuente de vida, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que pasa con el pecado. El pecado lo que es alejarse de Dios o alejarse de la fuente de vida. Entonces, ese es el concepto bíblico de pecado. Pecado es todo aquello que me quiere alejar o que aleja al hombre de la fuente de vida. Ustedes lo pueden ver en Génesis 3. Cuando el hombre pecó, el hombre fue quitado de la fuente de vida o de Dios mismo en el huerto del Edén. Por lo tanto, el hombre comenzó a apagarse o comenzó a morir. Todo este asunto de las enfermedades, todo el asunto de la muerte, proviene del pecado, proviene de que Dios creó al hombre como un ser perfecto, como un ser básicamente inmortal. En ese punto de la vida, el hombre vivía en una constante comunión con Dios, en un lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, en el momento en que el hombre peca, es decir, en el momento en que el hombre falla el blanco, que tenía que su meta de cumplir, en ese momento es como ese pequeño carbón que es quitado del fuego y poco a poco empieza a apagarse. Ese es el concepto de pecado según la Biblia, ¿sí? Ahora, eh, la transgresión significa sobrepasar el límite o sobrepasar la frontera que Dios ha puesto en su palabra, ¿sí? Eso es una transgresión. También significa entrar ilegalmente en un territorio que es de otro. Eso es una transgresión, ¿sí? Luego les voy a explicar cómo funcionan las tres cosas juntas, ¿sí? ¿Están tomando notas? Están apuntando, así voy más despacio, ¿sí? Transgresión significa sobrepasar el límite o sobrepasar la frontera que Dios ha puesto en su palabra o en su ley. También significa entrar ilegalmente en el territorio, en el terreno de otro o de alguien más, ¿sí? También significa cometer una ofensa, significa ofender, significa hacer mal, significa entrometerse, significa ir muy lejos y significa abusar. Abusar, eso es una transgresión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto, el pecado y la transgresión? Pues como les digo, el pecado es la idea central de donde nace la separación de Dios y el hombre a causa de esta falla.
a causa de este error o a causa de esta errar en el blanco, ¿sí? Entonces la transgresión es todo aquello en lo que yo quebranto la ley del Señor, ¿sí? Porque hay una línea que el Señor delimitó, como quien dice esto es lo que se debe y esto es lo que no se debe hacer. Entonces cuando yo vengo y sobrepaso ese territorio, sobrepaso esa cerca, sobrepaso eso que el Señor determinó, entonces yo estoy transgrediendo por lo que significa la palabra transgredir. ¿Ok? Significa cometer ofensa, ofender, abusar, significa entrometerse, eso es una transgresión. Entonces existe tal cosa como un pecado de transgresión, ¿sí? Si lo ven, tiene sentido porque pecado es todo aquello que me aleja del Señor, ¿sí? Lo que busca alejarme de la fuente de vida. Pero puedo pecar transgrediendo la ley, ¿sí? Sammy Rivera, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Transgresión es básicamente entrometerse en un lugar o salirse de un lugar donde no me tengo que salir, ¿sí? Así funciona eso, ¿ok? Esa es la transgresión. Ahora les voy a definir iniquidad. Iniquidad, esto es parte de la pregunta que hizo el hermano. Iniquidad, ¿qué es la iniquidad o cómo se diferencia de las otras cosas? Iniquidad significa alejarse de la luz, ¿sí? Ahora, añádanle a ese significado ser indiferente. Eso significa iniquidad, ser indiferente. Significa inclinación hacia el mal. Y significa inclinación hacia lo que ofende al Señor. Eso es una iniquidad, ¿sí? Ahora, si están viendo el cuadro de estas tres palabras, cada una tiene su característica. Vuelvo y repito, para los que se están conectando, etcétera, etcétera. El pecado es el acto de alejarme de la fuente de vida, ¿sí? Como que agarran el carbón y lo quitan y se va a apagar poco a poco. Ese es el pecado. Número dos, la transgresión es quebrantar la ley. Es decir, es básicamente entrar en un lugar, en un territorio donde no tengo que entrar. Eso es una transgresión. Ofender, quebrantar la ley del Señor. Herir la ley del Señor. Eso es una transgresión. Luego tienen la iniquidad. La iniquidad es la inclinación hacia el mal. Es la inclinación natural de la corrupción del hombre. Eso es iniquidad. Iniquidad se podría decir entonces que es lo que mueve al hombre a vivir desinteresadamente lejos del Señor. Entonces, si están viendo la diferencia de las tres cosas, sí es muy, muy diverso, muy diferente. No es la misma cosa. Es decir, hay pecado de transgresión, hay pecado de iniquidad, pero el origen de todo es el pecado. Cuando el hombre comenzó a alejarse del Señor. Cuando el hombre básicamente lo que hizo fue apartarse de la fuente de vida, fue que el pecado entró en la vida del hombre y el pecado produjo muerte. Ahora, si me entienden lo que les estoy diciendo, van a entender por qué razón la Biblia hace tanto énfasis en que el pecado engendra muerte. Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Y tiene sentido cuando lo piensan, porque el pecado lo que hace es alejar a la persona de la fuente de vida. Y lo hemos explicado en nuestra iglesia de la siguiente manera. Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios no puede habitar donde hay maldad, donde hay iniquidad, porque Él es santo. Su santidad le obliga básicamente a castigar cualquier tipo de pecado o de transgresión que hay dentro del hombre, de la persona. Dios se ve obligado a eso, porque su santidad consume el pecado. Y hemos usado esta analogía para decir, por ejemplo, si ustedes tienen paja, heno, hojarasca, madera, algún material inflamable, y lo acercan a una fuente de fuego, lo acercan, por ejemplo, al sol, cualquier cosa que se acerca al sol queda consumida, queda destruido, queda básicamente pulverizado, deshecho. Es el mismo principio, ¿verdad? Es cuando acercamos cualquier cosa corruptible delante del Señor, cuando acercamos cualquier pecado, cualquier cosa que viene de la naturaleza carnal delante del Señor, eso se quema, se consume y produce muerte en eso, ¿sí? Ahora, hay un principio entre todo esto y ese es lo maravilloso y lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Él llevó y cargó sobre Él nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Él lo cargó sobre Él. Él se puso como una casa de sangre
para que el Padre viera ese sacrificio y evitara el castigo que era sobre nosotros de muerte. Eso significa el principio de redención o el principio de salvación. ¿Sí? La palabra Jesús, el nombre de Jesús significa Jehová Salvador. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque el Padre revela en el Hijo su naturaleza de Salvador. Ahora, estoy hablando todo esto por la pregunta que hizo nuestra querida hermana Claudia sobre cuál es la diferencia de pecado, transgresión e iniquidad. ¿Sí? Entonces, el pecado fue el inicio de todo. El pecado fue lo que hizo que el hombre saliera de la presencia de Dios y ya no pudiera morar más delante de la presencia del Señor por la santidad del Señor. ¿Sí? De hecho, está muy claramente reflejado en los Salmos cuando dice que Dios se viste de santidad, Él se viste de gloria, ¿sí? Entonces el hombre en el huerto del Edén lo que estaba realmente era vestido de gloria, vestido de santidad. Pero cuando el hombre pecó y se alejó de la fuente de la santidad, o la fuente de vida, entonces el hombre perdió su vestidura de santidad, perdió su vestidura de gloria. Obviamente, en esta condición de pecado el hombre no podía vivir más delante del Señor y tuvo que salir, ¿sí? Tuvo que salir. Ahora, lo que pasó con eso fue que en ese momento el camino empezó a ser allanado para que el hombre se empezara a alejar cada vez más. Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, que dice que Dios vio que el corazón de los hombres era de continuo hacia el mal. Ahora, que si me entendieron lo que les expliqué desde un principio, ese de continuo hacia el mal, ¿qué es en el hombre? Es la iniquidad, ¿sí? La iniquidad es esa inclinación que el hombre tiene hacia buscar lo malo, desinteresadamente de Dios. Sí, eso es lo que mueve al hombre para que desdeñadamente, desinteresadamente, de una forma menospreciando al Señor, busque lo malo. Eso es iniquidad, ¿sí? Entonces, pues valga aclararlo que necesitamos arrepentirnos de esas cosas. Es decir, si ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, bendito sea su nombre, ya somos perdonados. Fuimos libres de la culpa del pecado. Fuimos libres de la paga del pecado. ¿Sí? Ahora, quiero ser muy claro con eso, porque la paga del pecado es muerte eterna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando recibimos al Señor Jesucristo y Él nos perdona, nos lava con su preciosa sangre, entonces fuimos perdonados de la culpa eterna, de la paga del pecado, que es la muerte eterna. ¿Sí? Pero sigue habiendo en nosotros una batalla, y eso lo pueden encontrar en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Si lo leen, por favor. Romanos capítulo 7 nos enseña que hay una lucha entre nuestro nuevo hombre y nuestro viejo hombre. ¿Sí? El nuevo hombre es Cristo en nosotros, el viejo hombre es nuestro yo queriendo gobernar nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios deseos y anhelos. Ahora, ¿dónde mora la iniquidad? Pues la iniquidad mora en el viejo corazón, mora en la naturaleza carnal corrupta que aún tenemos. Entonces, no hay tal cosa como decir, ahora yo soy creyente, yo me convertí a Cristo y ahora yo ya no lucho con nada de eso. Es mentira. La Biblia dice que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, pues entonces es mentiroso y quiere hacer a Dios mentiroso. Así de sencillo. Esto es así. No podemos decir que no tenemos esa lucha. La lucha la tenemos todos. Tenemos esta naturaleza corrupta, humana, carnal, mortal, que necesitamos crucificar todos los días. Aquí es donde Pablo nos llama a morir a nosotros mismos, o sea, para llegar a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Así es que con eso respondo un poco a la pregunta, espero, de nuestra querida hermana Claudia, cuál es la diferencia de estas tres cosas. Esto lo habíamos enseñado hace algún tiempo, creo que la pastora, mi esposa lo enseñó algún tiempo, pero creo que algunos no estaban todavía en el grupo ni en el estudio bíblico. Muy bien, gracias hermano César Barrera, gracias, bendiciones hasta Guatemala. Vamos a seguir ahora con el estudio. Por favor, vámonos, si son tan amables, a Hebreos, por favor. Antes de seguir, por favor, quiero que se tomen un tiempo para apuntar la tarea que les voy a dejar para el próximo martes, ¿sí? De tarea vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 19 y Segunda de Crónicas capítulo 20. Esa es nuestra tarea. Tarea para mis queridos hermanos de Casa de Misericordia y para los que se quieran unir con nosotros a este estudio y al del siguiente martes, vamos a escribirla, por favor. Tienen que leer Segunda de Crónicas 19 y Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Bien? Solo lo van a leer detenidamente, van a pensar, van a meditar lo que están leyendo. Es una historia preciosa llamada la batalla de Josafat. Eso vamos a estudiar. Hoy no creo que alcancemos a llegar ahí. Ya son las 8:30 de la noche y a las 9 tenemos nuestro altar familiar. Pero vamos a aprender otra serie de principios ahora aquí. Amén. Ahora,
Me encanta que me pongan amén cuando les diga, ¿ya lo tienen? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este es el versículo que tenemos de nuestra lección anterior, que también está en el canal de Música para Orar. Ahí está el estudio de la semana pasada. Amén. Buenas noches, hermano Alejandro, desde la Marquesa, Estado de México. Bendiciones, un abrazo hasta México. Muy bien, vamos, Hebreos capítulo 12. Ok, antes de empezar aprovechando el tiempo, acabamos de estar hablando con nuestros queridos pastores Carlos y Susi Estal y les mandan muchos saludos. Ellos mandan muchos saludos para cada uno de ustedes, siempre están pendientes de ustedes, pendientes de cómo estamos. Están muy contentos de que que podamos seguirlos en las transmisiones y pues ellos muy lindos siempre están pendientes de cada uno de nosotros. Así es que les mandan saludos, un abrazo fuerte. Dicen que ya pronto, Dios mediante, vamos a poder vernos, abrazarnos y seguir adelante, ¿verdad? Tengo una pregunta, la pastora Susi mandó a hacer una pregunta y quiero que por favor se tomen el tiempo para contestar. Hermano Ervin, bienvenido, qué bueno verlo otra vez aquí con nosotros compartiendo. A ver, vean esto. La pastora Susi hizo una pregunta para los hermanos salvadoreños, para las esposas salvadoreñas. Ella dijo, quiero saber cómo están haciendo en El Salvador, ahorita que están en cuarentena domiciliar, con las pupusas. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están sobreviviendo sin pupusas? ¿Ok? Para los que no saben qué son pupusas, hermanos de otros países, pupusa es el plato típico de El Salvador, es un plato delicioso. Es delicioso y es una mezcla de masa de maíz con quesos especiales. Eh, Ahora, vean esto. Quiero saber, por favor, cómo están haciendo. Eso se lo tengo que contestar a la pastora, así que ella preguntó, ¿cómo están haciendo en El Salvador para comer pupusas? Eva Karina dice, ya aprendí. ¿Aprendió qué? ¿A hacer pupusas? Hermana Gloria Gómez, nos conectamos los martes y los jueves a las 8 de la noche, hora de nosotros, ahorita son las 8:30. Acá las hacemos en casa, yo las hago en casa, hacemos las pupusas en casa. Excelente, esa fue la respuesta que nosotros le dimos de parte de nosotros. Le vamos a contar todo esto a domicilio. Muy bien. Uy, hermana Carla, no ha comido pupusas. Bueno, tienen que hacerlas o pedirlas. Le vamos a contestar a la pastora. Bueno, regreso por favor a Hebreos capítulo 12. Gracias a todos por estar aquí. Hebreos capítulo 12. Vámonos al versículo 1. Dichosos, Sammy, algún día esto que vayamos te vamos a llevar pupusas, ¿oíste? De las buenas. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Ahora, vean esto, a modo de remembrar un poco, hacer una remembranza de lo que vimos el martes. Les puedo hacer la pregunta, ¿qué significa poner nuestros ojos en Jesús? ¿Qué entienden ustedes por poner nuestros ojos en Jesús? ¿Sí? Vean y escriban, por favor. A mí me encanta que participen, que es un estudio un poco más interactivo, pueden opinar. ¿Qué significa poner nuestros ojos en Jesús? Eso lo vimos el martes, ¿sí? Eh, Poner nuestra mirada en el Señor Jesús tiene un significado. Pablo lo puso por algo, pero ¿qué significa? Es decir, la gente piensa que poner la mirada en Jesús es una especie de amuleto. Yo les he enseñado que la sangre de Jesús no es un amuleto. El Salmo 91 no es un amuleto. Es decir, básicamente la gente piensa que tener el Salmo 91 abierto en sus casas ya de por sí es una protección para la casa. No significa básicamente nada. El Salmo 91, para que sea una protección en nuestra vida y en nuestra casa, para nuestra familia, debe ser básicamente un principio que pongamos por práctica, en obra, día a día. Muy bien, así es. Poner nuestra mirada en Jesús significa, ya que vi que contestaron, ver hacia el Calvario, ver hacia la cruz todo el tiempo. Es decir, en cada jornada, en cada paso, en cada decisión, en cada camino que vaya a tomar, tengo que ver a Jesús. Y ver a Jesús tengo que hacerlo en la perspectiva de ver su sacrificio por mí. Eso me va a dar gratitud, eso me va a dar paz, eso me va a dar la tranquilidad de saber
de saber que si Él me amó tanto para venir a morir en la cruz, cuando yo era un enemigo, un hijo de la ira de Dios, cuánto más no me va a librar en este tiempo con su hermoso y precioso amor, infinito amor, porque Él me ama y murió por mí, pues también me puede librar de cualquier situación. Entonces, si se dan cuenta, poner nuestros ojos en la cruz es lo que nos puede salvar la vida muchas veces en todo sentido. Sí, poner las cosas en la mirada en las cosas de arriba. Ahora, Pablo dice también, ahí si se dan cuenta en el versículo 1, todo eso lo vimos la semana pasada, digo el martes, perdón, y ahí está el mensaje grabado si lo quieren volver a ver. Pablo dice en pocas palabras, miren, ¿saben qué? Tienen que quitarse de encima toda carga, tienen que quitarse de encima todo afán, toda ansiedad, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Pablo. Es decir, aprendamos a quitarnos la carga de encima. ¿Cuál carga? La que no necesitamos llevar. ¿Y cuál es la carga que no necesitamos llevar? Ya les he dicho tantas noticias, no necesitamos llevar tanto negativismo de la gente, no somos gente que está pensando o creyendo que las cosas se van a arreglar en 2 días, no creemos eso, creemos que todo tiene un proceso, ¿de acuerdo? Pero las cargas innecesarias las tengo que dejar a un lado y aprender a poner mis ojos en Jesús. Ya les enseñé que el principio de la ansiedad en el cristiano proviene del hecho de no estar viendo lo que tenemos que estar viendo. ¿Sí? Y como les he dicho, la pastora les ha mandado unas reflexiones acerca del Salmo 91, de poner nuestra mirada donde tenemos que ponerla, poner nuestra mirada en Jesús. ¿Sí? Ahora, se los voy a decir así muy claro. ¿Saben qué es lo que tenemos que buscar en este tiempo tan particular, tan difícil en la tierra? No sé si ustedes se habían puesto a pensar en eso, pero hemos sentido el Señor que en este tiempo particular lo que tenemos que hacer es dedicarnos a buscar cuál es el propósito de Dios en todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Para eso necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios en todo esto. Dios tiene un propósito. Si la Biblia me dice en Romanos 8:28 que todas las cosas que hace me pueden ayudar para mi bien, entonces tiene alguna razón, tiene algún motivo en el cual Dios está permitiendo estas cosas. Aparte de que estamos hablando de tiempos finales, estamos hablando de ver cómo las cosas se están preparando para que el Señor venga pronto por su iglesia. Aparte de eso, Él tiene un propósito para nosotros hoy, ¿sí? Tiene un propósito dentro de todo esto que está pasando para nosotros. Yo no sé si usted ya encontró el propósito, pero le invito a que por medio de la palabra busque cuál es el propósito de Dios para su vida en este tiempo. Busque cuál es el propósito de Dios para su familia en este tiempo. Probablemente habíamos estado corriendo, afanados, trabajando, dedicándonos a lo que no teníamos que dedicarnos y Dios ha puesto esta pausa en este tiempo para enseñarnos cuál es su propósito. Dios tiene un propósito en todo. Entonces les invito a que busquen en el Señor cuál es el propósito de Dios para esto. Esto que está pasando en el mundo tiene una razón. ¿Sí? Debemos buscar cuál es la razón. ¿Cuál es la mente de Dios en esto? ¿Por qué nos hace pasar por esto? Tiene un propósito. No tiene, Dios no es, Dios, hemos aprendido que si Dios es un Dios bueno, no puede producir cosas malas. Quiere decir que lo que está pasando tiene un propósito. ¿De acuerdo? Así que les invito. Hago mucho énfasis en eso porque tienen que tener la visión de entender, de buscar cuál es el propósito en esto. Ahora, quiero enseñarles con la ayuda del Señor, y la lección que tengo para ustedes es muy, muy larga, no creo que alcance a llegar ahí, pero déjenme hacerles una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces han sentido que saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo lo tienen que hacer? ¿Oyeron bien la pregunta? ¿Cuántas veces han sentido que saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo lo tienen que hacer? ¿Ok? Ahora, lo voy a traer al ámbito más práctico porque estamos viviendo esta situación y esto puede aplicar para todo lo demás que vivimos en nuestra vida. ¿Sí? Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, la verdad es que a veces no sé cómo empezar, por dónde empezar. Yo sé que tengo que estudiar la Biblia, pero muchas veces no sé cómo empezar a leerla. Yo sé que tengo que orar, pero no sé cómo empezar a orar o cómo orar verdaderamente que tenga beneficio para mí. Y por ejemplo, les he dicho siempre, a una persona que ora 5 horas y no entiende o no sabe cómo orar, o no sabe orar de acuerdo a la palabra del Señor, no va a tener el mismo resultado que una persona que ora 20 minutos por la palabra, guiado por el Espíritu Santo, porque es una persona que está orando como debe orar. Y puedo citar, por ejemplo, al apóstol Santiago cuando dijo,
vosotros pedís y no tenéis porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, ¿sí? Entonces, sí hay tal cosa como que hay oraciones que no tienen mucho beneficio, sí hay oraciones que no tienen mucha respuesta, por así decirlo, porque probablemente son oraciones que vienen motivadas por nuestros propios deseos, vienen motivadas por nuestros propios anhelos, vienen motivadas por cosas incorrectas. Yo hago la broma en la iglesia y les digo, yo les digo, ¿ustedes creen que Dios soy alguien que dice, Señor, esta persona me dañó, yo te pido que haga justicia y que caiga juicio sobre esa persona? ¿Creen ustedes que esa es una oración que Dios responde? ¿Creen ustedes que esa es una oración efectiva que va de acuerdo a la voluntad del Señor? Yo creo que no, definitivamente que no. Ahora hemos estudiado sobre esto en el pasado y a nuestros queridos hermanos que nos acompañan de otros lugares, tenemos pues en nuestro canal bastantes sermones y prédicas guardadas de todo esto. Hemos enseñado cómo se debe orar efectivamente, ¿sí? Ahora, bien, diciéndoles esto, ¿cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer para saber cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar ahora. Necesito tres cosas para entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Tres cosas. Número uno, por si están apuntando. Número uno, bendiciones hasta Cancún. Necesito su palabra. Nada que sea la voluntad de Dios va a estar revelada, no va a estar revelada en su palabra. Entonces lo primero que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es su palabra. Número dos, necesitamos orar. Necesitamos meternos con Él, conocerlo, intimidad con Dios. Si no tenemos la habilidad de orar porque nos cuesta, porque se nos traban las palabras, porque no entendemos cómo hacerlo, para eso tenemos su palabra. Santiago capítulo 1 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor, quien abundantemente y quien bondadosamente la dará a todo aquel que la pida. ¿Sí? Eso dice Santiago. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar su palabra, buscar la oración. Y número tres, necesito ser vivificado y avivado por el fuego del Espíritu Santo. Esa es la más importante de todas. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es aquel consolador que viene a mi corazón cuando yo lo busco, lo anhelo, lo deseo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, y Él vivifica la palabra en mí. ¿Sí? Y les he enseñado, y lo voy a mencionar para aquellos que no han estado, les he enseñado que la manera en la que empezamos a dejar que la palabra cobre vida en nosotros es atesorándola, es agradeciéndola, ¿sí? Cuando recibimos una palabra del Señor, leemos su palabra, tenemos que atesorarla, tenemos que dar gracias por ella. Es decir, vemos una promesa ahí. Si la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, agarren esa promesa, den gracias por esa promesa, bendigan al Señor por esa palabra y agárrense de ella. Eso es atesorar la palabra, ¿sí? No tenerla en poco. ¿Ok? Entonces, necesito dejar de lado las cosas que me distraen, necesito dejar de lado todo aquel peso que estoy tomando sobre mis hombros, que no debo de llevar, que me está haciendo más lento, que me está atrasando en el camino, ¿sí? Y estoy refiriéndome a cosas que me distraen. Estoy refiriéndome, y lo digo con mucho cuidado y respeto, a televisión, por ejemplo. Si pasamos más tiempo viendo televisión que pensando en la palabra, que orando, hermanos, tenemos un problema, tenemos algo que nos distrae, ¿sí? Vean eso que les estoy diciendo, porque en este tiempo que estamos en casa hemos hecho énfasis en animarlos, en exhortarlos a que aprovechen el tiempo, rediman el tiempo. Sí, en vez de estar viendo 50 películas en el día, dediquémonos a leer la palabra, dediquémonos a leer un buen libro, dediquémonos a meditar en la palabra, a orar, etcétera, etcétera, que tanta falta que nos hace, a estudiar, a sentarnos con papel y lápiz, a buscar en la palabra los tesoros escondidos de la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, por favor, hagamos a un lado estas cosas que nos hacen lentos. Eso es lo que dice Pablo. Hagan a un lado toda carga, todo pecado que nos hace lentos y pongamos nuestros ojos en Jesús, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Ok? Entonces, para encontrar la voluntad de Dios, necesito aprender a dejar de verme a mí mismo. Necesito aprender a dejar de ver a los demás. Necesito aprender a dejar de ver las cosas que me distraen. ¿Ok? La voluntad del Señor no está en las cosas que me distraen. La voluntad del Señor está en su palabra, está en su presencia y es revelada por medio del Espíritu. ¿Ok? Necesito esas tres cosas para encontrar la voluntad de Dios en todo esto. Porque me vine en este camino para decirles eso. Me vine para
para decirles que la voluntad de Dios no se encuentra teniendo temor, teniendo miedo y sucumbiendo ante esas cosas o básicamente quedando deprimido ante esas cosas. La voluntad de Dios la encontramos haciendo a un lado las cosas que nos detienen, haciendo a un lado las cosas que nos cargan, ¿sí? Y que nos hacen más lentos, y buscar en su palabra, en oración y en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, volviendo al mismo principio que les estaba diciendo, iniciando, ¿ok? Eh, necesitamos, mis queridos hermanos, hermano Carlos Becerra, al final del video le vamos a contestar esa pregunta, no se vaya por favor, ¿sí? Necesitamos, hermanos, quitarnos del centro. Lo vengo diciendo desde la semana pasada, porque en estos días es muy fácil llenarse de ansiedad, llenarse de preocupación, y eso también evita que yo encuentre cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, cuando yo empiezo a ver lo que tengo, lo que no tengo, lo que puedo, lo que no puedo, entonces empiezo a perder el rumbo. En el momento que yo quito mis ojos de la cruz, en ese momento empiezo a llenarme de temor. Pero cuando pongo mis ojos en Jesús, en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, en su vida, entonces, mis queridos hermanos, yo empiezo a encontrar el camino nuevamente. El camino de la cruz es lo que me va a llevar de regreso a la casa del Padre. ¿Sí? Entonces, media vez yo pierda ese camino, media vez yo pierda ese enfoque, hermanos queridos, vamos tarde o temprano a errar el blanco. ¿De acuerdo? Ahora, necesito decir otra cosa más. Hay dos cosas que como creyentes necesitamos aprender a buscar. ¿Ok? Quiero que les escriban, por favor, por eso les estoy dando tiempo. Dos cosas que como creyentes necesitamos aprender a buscar. Número uno, ¿qué es lo que debemos hacer? Número uno, ¿qué es lo que debemos hacer? Y número dos, ¿cómo lo debemos hacer? Ahora este principio es tremendo. Y aquí me voy a quedar, creo, toda la lección hasta la siguiente semana del martes que nos conectemos otra vez. Número uno, como creyentes necesitamos buscar qué es lo que debo hacer según la palabra de Dios. Y número dos, cómo debo hacerlo según la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora me voy a detener en esto un tiempo y vamos a analizarlo, vamos a pensarlo según la palabra del Señor. Y les dije hace un rato y les hice una pregunta. ¿Cuántas veces han sentido que saben lo que tienen que hacer, pero no saben ni por dónde empezar? Y ya me contestaron que sí, les ha pasado, no saben a veces cómo hacerlo. ¿Y saben qué? No se sientan mal. Es normal que muchas veces sepamos lo que tenemos que hacer y no sepamos cómo tenemos que hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que necesita o sabe que tiene que perdonar, pero no sabe cómo empezar a perdonar. ¿Les ha pasado alguna vez? Hay gente que sabe, por ejemplo, que tiene que amar, pero no sabe cómo tiene que amar. Entonces amamos de formas incorrectas, tenemos un afecto que no es el correcto, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con entender y conocer la voluntad de Dios. Van a ver, hay un propósito por el que les estoy dando todo esto y yo espero en el Señor que se gocen cuando se lo diga. ¿Sí? A ver, entonces tenemos dos cosas. Y esto quiero que quede como un principio de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Hay dos cosas que necesitamos entender. Número uno, el qué. Y número dos, el cómo. ¿Ok? El qué y el cómo. Eso está en la Biblia una y otra vez, y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que se van a encontrar con que el principio se repite una y otra vez en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, se los voy a poner por ejemplo. Vamos a estudiar el caso de Moisés, por ejemplo. Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer un santuario, un lugar donde él pudiera habitar en medio de los hijos de Israel, para que él pudiera estar entre ellos, morar y habitar entre ellos. ¿Ok? Eso es el qué. Pero el Señor le dio a Moisés el cómo lo iba a hacer. ¿Qué tal si Dios le dice a Moisés, solo Moisés, mira, necesito que me hagas un santuario? Y ahí nomás, ahí te lo dejo, ahí tú tienes que ver cómo lo haces. Moisés hubiera quedado preguntando sin saber qué hacer. Pero el Señor fue tan fiel y fue tan increíblemente maravilloso con Moisés, que le dijo lo que tenía que hacer y luego le dijo cómo lo tenía que hacer. ¿Sí? Lo ven, el principio está claramente ejemplificado en toda la Biblia. Luego aparece un hombre que se llama Gedeón en la época de los jueces. Dios le dice, mira Gedeón, yo voy a usarte a ti para librar a los israelitas de los madianitas. ¿Se acuerdan de eso? ¿He leído eso alguna vez? Entonces Dios le dijo a Gedeón, yo te voy a usar a ti para hacer esto. Y Gedeón dijo, pero ¿cómo va a ser? Si yo tengo miedo, tengo mucho temor, yo soy pequeño, yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas.
Dios le dijo a Gedeón qué es lo que él iba a hacer. Pero vino Dios y fielmente le dijo a Gedeón cómo lo iba a hacer. ¿Sí lo están viendo? Entonces el principio está en la palabra desde el principio hasta el fin. Dios dice el qué tenemos que hacer y Dios nos da también el cómo tenemos que hacerlo. Entonces, ¿dónde nos perdemos como creyentes? Bueno, muchas veces nos perdemos en que creemos que ya tenemos el qué, pero no sabemos ni por dónde empezar. Entonces nos queremos quedar solo con el qué. Nos queremos quedar solamente con la iniciativa de lo que tenemos que hacer, pero no buscamos a Dios para que Dios nos enseñe, nos instruya en su palabra y en su presencia cómo debemos hacer las cosas. Amén. Entonces, si lo ven, es un principio muy claro. Luego Dios vino y le dijo a Gedeón, lo que estamos hablando, Gedeón, mira, tráete a estos hombres y ponlos a beber en el arroyo, en el río, ¿se acuerdan de eso? Entonces cuando ellos se agacharon, los que se agacharon, y Dios le dio las instrucciones de todo eso. Y eso ustedes lo pueden leer en la Biblia, en el libro de Jueces. Dios siempre da el qué y siempre nos da el cómo. Nuestro deber, mis queridos hermanos, es encontrar esta voluntad de Dios y este principio de sabiduría en todo eso. ¿Cómo debemos hacerlo? Necesitamos. ¿Ok? Ahora, vean esto. Si, por ejemplo, necesitamos ver también que hemos estado estudiando acerca de la sabiduría. Esos son temas increíbles que hemos estado estudiando. El principio de la sabiduría. Y si se acuerdan, mis queridos hermanos de la Iglesia Casa de Misericordia, yo les dije que me muestra la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en sí? La sabiduría me enseña, oigan esto, la sabiduría me enseña mi realidad, me enseña mi condición. La sabiduría de la palabra de Dios me enseña mi condición. Me enseña lo que yo soy y me enseña lo que no soy. ¿Sí? La sabiduría del Señor me tiene que llevar a verme. Por ahí acaba de poner alguien, muchas veces sucede que sabemos cómo hacerlo, pero también sucede que no queremos hacerlo. Bueno, en realidad lo que pasa es que, vean este principio, porque no sabemos o no queremos hacerlo porque en realidad la sabiduría de la palabra no ha llegado al corazón para iluminar y ver nuestra condición. ¿Sí? Porque lo que pasa es eso, es que no hemos reconocido nuestra condición. Y yo les voy a decir algo, el peor pecado de un cristiano, y eso se los he repetido muchas veces, el peor pecado de un cristiano es olvidar. Olvidarse del Señor, olvidarse de lo que aprendió, olvidarse de lo que recibió, ¿sí? Y sobre todas las cosas, olvidarse de quién es Él y quién soy yo. La sabiduría debe enseñarme eso. Cuando yo entiendo eso y cuando yo recibo esta sabiduría de la palabra, entonces la sabiduría me enseña qué soy yo, quién soy yo, cuánto necesito, ¿sí? Ahora, vean esto, porque la sabiduría me enseña lo que soy, ¿sí? Pero el entendimiento de la palabra me enseña lo que debo ser o cómo debería ser. Bien, ¿lo vieron? Entonces apúntenlo, por favor, es el mismo principio, el qué y el cómo. La sabiduría me enseña el qué y el entendimiento me enseña el cómo. ¿Ok? Ahora, lo que estoy tratando de decirles con todo esto es que una persona que va a buscar la dirección del Señor es una persona que tiene que empezar por entender su condición. ¿Y cuál es nuestra condición, mis queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es de gente necesitada. Gente que debe decir todos los días delante del Señor, Señor, yo no soy nada. Yo no tengo nada, yo no sé nada, yo te necesito. Necesito que me laves, necesito que me limpies, necesito que me purifiques, necesito que limpies todo mi ser. Eso es sabiduría. Sabiduría es entender lo que soy. Y entendimiento es poner por práctica o ver cómo debo hacerlo, cómo debería de ser. Entonces miren qué precioso cómo el Señor trabaja en nosotros mostrándonos su voluntad. Porque lo primero que hace es enseñarnos nuestra condición. Para que haya arrepentimiento necesito reconocer mi pecado. Para que haya arrepentimiento necesito reconocer mi falta. ¿Sí? Entonces lo primero que Dios hace es eso, revelarnos nuestra condición. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, lo que el Señor hace es mostrarnos cómo va a ser, hacia dónde nos está llevando. ¿Sí? Entonces ese es el mismo principio, el qué y el cómo. Ahora bien, hablando de todo lo que hemos estado hablando, Dios ya nos mostró, ya nos habló en estos días atrás sobre lo que está pasando en el mundo, ya nos dijo qué es lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está pasando en el mundo es que el Señor está sacudiendo, el Señor está removiendo los cimientos. Y mis queridos hermanos, necesitamos afirmarnos, necesitamos estar firmes, estar fortalecidos en el Señor. Necesitamos venir delante de Él para que Él nos establezca, para que Él nos ponga sobre la roca fuerte, sobre la roca eterna.
¿sí? Para no desfallecer. Mucha gente en este tiempo va a negar su fe. Mucha gente en este tiempo le va a dar la espalda al Señor porque no lo entiende. Mucha gente en este tiempo, a los que no conocen al Señor, van a endurecer más aún su corazón. Pero también es cierto que en este tiempo hay una iglesia que se va a levantar más santa, más apartada, más separada para el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor está moviendo los cimientos de nuestro cristianismo. Está moviendo lo que creíamos, que entendíamos y que sabíamos. Y mis queridos hermanos, este no es el tiempo para quedarnos solo con teorías. Este es el tiempo para poner por práctica. Este es el tiempo para pedir sabiduría, para pedir entendimiento. Este es el tiempo para decir, Señor, muéstranos qué es lo que está pasando, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito y haznos entender cómo debemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, sí es verdad, es cierto que muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que hacerlo y no tenemos la fuerza, no tenemos el deseo, no tenemos el anhelo. Es ahí cuando tenemos que ir a los pies de la cruz a decirle, Señor, produce en mí el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Lo ven? Produce en mí el qué y produce en mí el cómo. Entonces no tenemos que quedarnos solo con una cosa, no tenemos que quedarnos solo con otra, porque una nos da visión y la otra nos da una misión para cumplir. Entonces, mis queridos hermanos, eso es muy importante. Yo necesito que esta mañana, estoy acostumbrado a predicar en las mañanas en la iglesia, por eso iba a decir esta mañana, esta noche, lo entendamos, mis queridos hermanos, ¿sí? Ahora, por favor, otra vez vámonos a Hebreos capítulo 12. En unos minutos voy a terminar para nuestros queridos hermanos que hacen su altar familiar a las 9 de la noche en nuestro país, pero necesito que me regalen unos minutos más, si están de acuerdo. ¿Listos? Otra vez, leamos el versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, consejo para esta noche, consejo para esta semana, para estos días: quiten la carga que les está haciendo más lento su caminar. Quítenla, apártenla de ustedes. Cualquier distracción, cualquier cosa que les está haciendo pensar más en eso, apártenlo de su mente, de su corazón, y empiecen a pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, es decir, en Cristo. Empiecen a pensar más en eso. Pongan su mirada en la cruz. Pongan su mirada en Jesús y no la aparten de ahí. Eso les va a dar paz. Eso les va a traer tranquilidad, descanso, reposo en estos tiempos. Así es, mis queridos hermanos, que tomando el principio de Pablo, hoy necesito que se vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Esto es tremendo, es un tema maravilloso, yo me lo he disfrutado, lo he gozado mucho. Ya saben qué significa ver a Jesús, significa verlo en la cruz, verlo en gloria, verlo resucitado con ese poder infinito, divino que tiene para podernos salvar, para podernos rescatar, para podernos levantar de la condición en la que estemos, ¿sí? Ahora les voy a enseñar un principio tremendo, pero necesito saber si de verdad lo quieren, si de verdad lo anhelan. Si lo quieren, pongan amén ahí en los comentarios, por favor, ¿sí? Porque de verdad lo que les voy a dar ahorita les puede cambiar la vida. A nosotros nos ha cambiado la vida con mi esposa. Y necesitamos atesorarlo, dar gracias por ello. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de poner nuestros ojos en Jesús. Pero si se dan cuenta, en Apocalipsis 14, vámonos al versículo 1, por favor. Hermanos, si quieren apuntar algo que les pueda ser de bendición para este mensaje, pongan, por favor, en el momento en el que pierdo de vista la sangre de Jesús, comienzo a perder el rumbo. Una vez más lo voy a decir: en el momento que pierdo la sangre de Jesús, comienzo a perder el rumbo. Y miren, si el Señor no es tan bueno y tan fiel, que déjenme contarles que orando con mi esposa, hemos sentido cuál es la dirección del Señor para los próximos días en nuestros estudios. Así es que agárrense en este viaje tan emocionante que nos vamos a embarcar, porque ahorita estamos estudiando el qué. ¿Qué es lo que el Señor está buscando de nosotros en este tiempo? Sí, ya lo estudiamos unos días atrás, ahora se los estoy diciendo, pero ¿qué creen? Ya el Señor nos dio el cómo lo vamos a hacer.
Entonces, no se pierdan, por favor, las próximas lecciones, no se pierdan, por favor, las próximas transmisiones que vamos a estar haciendo. El Señor nos está hablando sobre cómo en su palabra vamos a lograr el cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a prevalecer, a vencer en el Señor. Otra vez se las repito, ¿cómo no? En el momento que pierdo de vista la sangre, comienzo a perder el rumbo. Ahora, eso es muy sencillo ver en el mundo cristiano hoy en día. Hay muchos creyentes que han perdido el rumbo porque perdieron de vista la cruz, perdieron de vista a Jesús. En el momento en que empiezo a perder de vista a Jesús como el centro de todo, a Jesús como el centro de lo que enseño, de lo que predico, entonces empiezo a predicar cualquier cosa, ¿sí? Por eso Jesús necesita tener la parte primordial y principal en nuestro mensaje, en nuestra vida, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. Y a nuestros queridos hermanos que nos ven y predican en algún lugar, nunca, jamás, mis queridos hermanos, consiervos del Señor, jamás, por favor, pierdan a Jesús de vista. Nunca, nunca lo pierdan a Él. En el momento que perdemos de vista la sangre, perdemos de vista, perdemos el rumbo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos a Apocalipsis 14, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, ahora, si me hacen el favor y ustedes tienen la costumbre y tienen su Biblia ahí, apunten en su Biblia, subrayenlo por favor, esto que les voy a leer. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora esto es tremendo. Quiero hablarles un poco acerca de estas personas que están aquí, que son los 144,000. Ellos nos dan un ejemplo tremendo de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y con eso voy a introducir todo el tema de la siguiente semana a todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Está moviendo los cimientos, está permitiendo que pasemos por cierta tribulación, por ciertas pruebas, para probarnos, para saber dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en la roca eterna, en su amor, en su sangre, en su poder, en su misericordia. Ahí debe estar nuestra confianza. Ese es el qué. Ahora, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a prevalecer en medio de todo esto? Y los 144,000 de Apocalipsis 14 nos dan un ejemplo de cómo se tiene que hacer. Esa es la manera correcta. Ahora, ¿qué creen? Ellos pusieron sus ojos en el Cordero. La esposa del Cordero puso sus ojos en él. Y dice la Biblia en Apocalipsis 14, lo acaban de leer, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Ahora, si entienden la lógica humana simple de la vista, ¿qué se necesita para seguir algo? ¿Qué se necesita para seguir algo? Se necesita tenerlo entre la vista, entre mis ojos. ¿Sí? Se necesita que yo lo tengo que ver para seguirlo. Ahora, si ven, es el mismo principio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que muchas veces Jesús nos va a mover hacia el valle, muchas veces nos va a mover hacia el monte, pero si yo estoy con mis ojos puestos en Él, entonces yo lo voy a estar siguiendo donde quiera que Él me lleve. ¿Sí? A veces me va a llevar por un camino difícil, a veces me va a llevar por un camino que es doloroso, pero si yo no pierdo mi mirada de Él, entonces yo lo voy a seguir donde quiera que Él vaya. Y si se acuerdan del Salmo 23, es precioso cuando el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, el pastor muchas veces, mis queridos hermanos, nos va a llevar por caminos que no entendemos, por caminos que no comprendemos en su totalidad, pero que creen, Él está ahí con nosotros. Amén. ¿Sí? Y lo único que yo tengo que hacer es no perder mi mirada de Él. Esté en el valle, esté en el monte, esté en la dificultad, esté en el placer, esté en el dolor, no debo perder mi mirada de Él. No debo apartar mis ojos de Él. ¿Sí? Ahora, vean esto es tremendo. Yo, como les digo, el día que lo aprendí, el Señor me tocó de una manera muy especial. Cuando la esposa del Cordero lo ha visto a Él,
cuando sus ojos están en Él, entonces ella pueda comenzar a seguirlo. Amén. Mis queridos hermanos, Jesús dijo, cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Necesitamos aprender a seguir a Jesús, a seguir sus pasos, a seguir su camino, a seguir su cruz. Amén. Donde quiera que Él se mueva, no perder nuestra mirada de Él, no quitar nuestros ojos. Nuestra atención está solamente sobre Él. La atención de la esposa está solamente sobre Él. En el libro de Cantar de los Cantares, ella estaba desesperada porque lo había perdido de vista. ¿Sí? De la misma manera nosotros debemos estar pendientes de nuestro amado, hacia donde quiera que Él se mueva, hacia donde quiera que Él nos quiera mover, estar pendientes de Él, no perderle la vista, no perder la atención de Él. Él es el modelo a seguir, mis queridos hermanos. No les puedo hablar de otro evangelio, no les puedo hablar de otro personaje, solo les voy a hablar de Jesús. A Él es a quien debemos seguir, a Él es a quien debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada. ¿Sí? Por la razón por la que nos sentimos derrotados, atemorizados ante todas estas cosas, mis queridos hermanos, es porque probablemente hemos quitado nuestra mirada de donde tenemos que tenerla. Hemos quitado nuestra atención y nuestros ojos de la sangre que debe estar puesta sobre la cruz, que fue puesta sobre la cruz, y de aquel que dio su vida por nosotros. La razón por la que estamos estresados, cargados, temerosos y todo lo demás es porque hemos dejado de ver la sangre de victoria que ya clamó por nosotros, Amén. que ya gritó victoria sobre la muerte Amén. por nosotros. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Cuando yo dejo de ver la sangre, cuando yo dejo de ver a Jesús, entonces empiezo a olvidar que Él ya me dio la victoria. ¿Lo ven? ¿Ven qué tan importante es esto? Ahora, quiero ir concluyendo esta noche. Como les digo, esta es una introducción nada más a lo que vamos a ver la otra semana, el cómo. ¿Cómo debo prevalecer? ¿Cómo el Señor me va a ayudar a vencer toda esta adversidad que estoy pasando? ¿Sí? Ahora, si lo piensan de esta manera, el Señor Jesús, ahora les voy a hacer una pregunta muy clara. El Señor Jesús, en su cuerpo, ahora, en este tiempo, ¿tiene o no tiene las cicatrices de las heridas que recibió en la cruz del Calvario? ¿Qué piensan ustedes? Mi esposa dice que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿El Señor Jesús tiene o no tiene las heridas en sus manos y en sus pies? Las tiene, dice. Muy bien. Muy bien, ¿están listos para lo que les dije que les iba a decir? ¿Están listos? Ok. Cuando empiezo a seguir a Jesús, cuando empiezo a poner mi mirada a Él, Él va adelante, ¿sí? Porque Él es la cabeza. Muchas veces Dios camina delante de nosotros y nos va mostrando el camino. Y muchas veces Dios va atrás de nosotros mostrándonos el camino desde atrás con su palabra. Todo eso está en el Salmo 23, ¿sí? Cuando empiezo a seguir a Jesús, mis queridos hermanos, lo que voy a ver van a ser las heridas en su espalda, las heridas en sus manos, las heridas que Él sufrió por mí. Amén. Y eso me va a ubicar otra vez. ¿Sí? Amén. Cuando empiezo a ver al Cordero y a seguirlo por donde quiera que Él va, voy a recobrar fuerzas porque voy a ver sus heridas, las heridas que pagó por mí, las heridas que sufrió por mí. Y si eso no me da fuerzas, nada me va a dar fuerzas, mis queridos hermanos. Seguir al Cordero por donde quiera que Él va es tener presente entre nuestros ojos, entre nuestra mirada, las heridas que Él sufrió por nosotros. Los latigazos en su espalda, la herida que tiene en sus manos. ¿Sí? La Biblia dice, ¿cómo me he de olvidar de ustedes si los tengo esculpidos en mis manos? Cada vez que Jesús mira sus manos y mira sus heridas, puede ver su rostro y el mío. Cada vez que Él mira las heridas de sus pies, mira la herida de su costado, mira la herida que Él dio por nosotros, en lo que Él ve su rostro y el mío, ¿cómo se va a olvidar de mí? ¿Cómo se va a olvidar de mí? Si la Biblia dice, aunque la madre olvidare al hijo que parió, yo no me olvidaré de ustedes. Amén, amén. Él tiene su mirada puesta en nosotros todo el tiempo. Ahora entienden por qué es tan importante que nosotros en un amor recíproco pongamos nuestra mirada en Él también. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa y la veo hermosa. Para mí es la mujer más hermosa del planeta, más bella del universo. No hay otra como ella porque la amo, porque es mi esposa. Y estoy seguro que ella me ve también a mí. Me ve como el hombre más guapo del planeta, más hermoso del planeta. Y puede ser que no lo sea, pero ella porque me ama me ve así.
Es un amor recíproco. De la misma manera Jesús nos invita a nosotros. Véanme con amor, véanme con los ojos que me van a seguir donde quiera que yo vaya, porque van a ver mis heridas y van a mantener el amor de ustedes encendido. El fuego de la pasión por Jesús encendido se mantiene viéndolo a Él constantemente. Así es que, mis queridos hermanos, no es tiempo para detenerse, no es tiempo para desanimarse, para deprimirse, es tiempo para ver hacia la cruz, es tiempo para ver a Cristo resucitado. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, levantó sus ojos hacia el cielo y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y puesto que lo vio ahí, tuvo la capacidad espiritual de decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, mis queridos hermanos, poner nuestra mirada en Jesús representa y significa poner nuestra mirada en la cruz, poner la mirada en sus heridas, poner la mirada en su sangre, en su muerte, en su vida, en su resurrección. Cuando piensan en el poder de resurrección, en la tumba que quedó ahí para testimonio de ellos, piensan que Él dejó hasta en la muerte testimonio de que Él la venció. Miren lo que les estoy diciendo. Pedro y Juan y las mujeres llegaron corriendo al sepulcro y vieron un testimonio de que ahí había habido un cuerpo y que ahora no estaba. Ahí estaba el sudario que estaba sobre su rostro y ahí estaban las túnicas como testimonio de decir: yo vencí la muerte. Amén, amén. Yo vencí la muerte. No tengan temor. Esto causó tanta revolución en los discípulos que después estuvieron dispuestos a morir por Él, porque finalmente entendieron lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es hasta entonces, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, nuestros ojos son abiertos, que entonces la palabra cobra vida en mí. Y entonces puedo salir de la depresión en la que estoy, de la frustración en la que estoy, de la tristeza en la que estoy por todo esto, cuando pongo mi mirada en Jesús, cuando pongo mi mirada en la cruz. Amén. Así es que, hermanos, ya ven, la esposa del Cordero, los 144,000 en Apocalipsis 14, aprendieron a seguirlo por donde quiera que él iba, porque a medida que lo seguían, veían cada vez más sus heridas, veían cada vez más el amor con que él los amó y estuvieron dispuestos a dejar cualquier cosa. Se quitaron cualquier carga de encima cuando dijeron: Él murió por mí, Él murió por mí, Él dio todo por mí, dio su vida por mí, dio su sangre por mí. ¿Sí? Así es que el primer cómo que les voy a dar es cómo podemos prevalecer, cómo podemos obtener la victoria, es poniendo mis ojos en Jesús. Poniendo mis ojos en Jesús. Ya les dije, el Señor en este tiempo nos está sacudiendo, nos está haciendo lo que tenga que hacer para afirmarnos. El primer paso que tengo que hacer es poner mi mirada en Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando empiecen a sentir que están sintiendo este temor, este terror nocturno que se está levantando en estos días, levántense y pongan su mirada en Jesús y digan: Señor, si tú ya venciste la muerte, si tú ya venciste la enfermedad, si tú ya venciste esto, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza. ¿Sí? Tú eres mi confianza. Pongan su mirada en Jesús. No lo quiten de ahí. No quiten de ahí. No quiten su atención del amado. No quiten su atención del Cordero por donde quiera que Él va. Porque Él nos está llevando de regreso a la casa del Padre. Y ahora ya aprendimos el martes en Juan capítulo 17, cuando Jesús dijo: Padre, te pido que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Amén. El Señor Jesús oró por nosotros. Así que tenemos la mejor seguridad, la mejor certeza. Podemos tener la mejor certeza de saber que si lo seguimos a Él, vamos por un rumbo seguro. Vamos por un camino seguro. Pase lo que pase, Él está con nosotros. ¿Sí? Pase lo que pase, Él está con nosotros. Él dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes no están solos, mis queridos hermanos. El Señor está con ustedes. A veces pueden perderlo de vista y sienten que ya no está ahí adelante, pero solo manténganse creyendo en Él, confiando en Él, y Él va a ser fiel en darnos su palabra. Así es que hemos aprendido cosas maravillosas esta noche. El qué y el cómo. Qué es lo que Dios está esperando y cómo está esperando que lo hagamos. ¿Sí? Y cuando sientan que no hay fuerzas para hacerlo, cuando sientan que no tienen el ánimo para hacerlo, métanse en el cuarto de oración, póstrense delante de Él y díganle: Señor, produce en mí el querer y el hacer, Señor. Produce en mí el querer y el hacer. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer, Señor? Enséñame, dame fuerzas nuevas. Sí, en el tabernáculo de Moisés encontramos un mueble precioso que es la mesa de los panes y representa la fuerza. Representa la fortaleza que necesitamos. Podemos echar mano de ese pan de vida. Podemos echar mano de ese pan para día a día comerlo y levantarnos.
y poder seguir adelante en esta jornada que tenemos. Sé que el camino no es fácil, sé que están pasando situaciones complicadas que no entendemos, que nunca habíamos visto, que nunca habíamos experimentado, quizás por muchos años que tengamos. La última pandemia que hubo fue hace 100 años, nadie, creo yo, que la pudo sobrevivir de alguna forma y contarlo, esta historia, no lo hemos vivido nunca. Pero sí les tengo una noticia. Tenemos con nosotros a quien sí lo ha vivido y quien sí ha vencido sobre todas esas cosas y se llama el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener nuestra esperanza en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Ánimo, no se desanimen, sigan adelante, levántense y pongan su mirada en el Señor. Amén. Así es que vamos a empezar a aprender eso la otra semana, si el Señor lo permite. Como les decía, el Señor ya nos habló y nos enseñó, nos ha pedido que enseñemos acerca de cómo es bendecir y alabar el nombre del Señor. Porque ¿saben qué? En este tiempo, ¿saben qué nos hace falta? Gratitud. Gratitud. Lo único que estamos buscando es entender todo lo que está pasando y tratar de comprender y tratar de no ofuscarnos, de no confundirnos, de no desesperarnos, pero nos hace falta gratitud, mis queridos hermanos. Así que quiero pedirles ahora que en la noche tengan su altar familiar y aprovechen un buen tiempo para dar gracias a Jesús. Den gracias, bendigan su santo nombre, digan: Señor, tú eres rey por sobre todas las cosas, tú eres soberano, tú eres Dios, tú gobiernas por sobre todas las cosas, Señor. Tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Tú eres rey, tú eres Dios, tú eres poderoso, Señor. Confiamos en ti. Cuando empiezan a alabar y a bendecir el nombre del Señor, empieza a magnificarse su nombre en ustedes y entonces empiezan a entender con quién están hablando. ¿Sí me entienden? Es decir, mientras yo más alabo, más bendigo al Señor, su nombre empieza a ensancharse en mí y empiezo a entender a quién me estoy dirigiendo. Eso es alabar al Señor, eso es bendecir al Señor, eso es dar gracias por su nombre, dar gracias por su naturaleza, por su poder. ¿Sí? Así es que quiero pedirles a todos que si ahorita se quedan en su... bienvenido, hermano Alejandro Nietzsche. Exactamente, así es, hermano, es el mismo principio. El Señor produce más alabanza en nosotros, más honra y más gloria en nosotros. Así es que gracias a todos por estar aquí, queridos hermanos. Hemos concluido este estudio, vamos a llegar hasta aquí hoy porque algunos hermanos tienen que hacer su servicio de altar familiar y háganlo, por favor, llamen a sus familias, no necesitan pues mayor cosa que sentarlos en la sala todos y ponerse a orar juntos. Hermanos, eso es poner nuestra mirada en Jesús. Enseñémosles a nuestros hijos a decirle: miren, hijos, no vean tantas noticias, ya no vean tanto esto, tantos muertos, pongan su mirada en Jesús, que Él es quien tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Amén. Así es que bueno, vamos a dejar este espacio hasta aquí. Hay algunas personas que tenían algunas preguntas bíblicas o algo y vamos a... Gracias, hermano Carlos, ahorita nos acordamos de su pregunta. Vamos a tratar de responderlas o a tratar de abordarlas de alguna forma en lo que nos queda de tiempo. Nuestros queridos hermanos de la iglesia, gracias, hermano Flores, hermano Ervin, Dios le bendiga. A nuestros hermanos de la iglesia que se van a desconectar para hacer su altar familiar, pues pueden hacerlo, solo vamos a orar ahorita para terminar y luego nos quedamos pues trabajando en algunas preguntas que necesiten abordar en esta noche con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Y aquí está mi esposa, le voy a llamar para que nos unamos juntos, voy a tomar su mano y quiero pedirles a ustedes que si están con su esposa y están con su esposo ahí, tómenle de la mano y vamos a orar para terminar esta noche. Así es que ya lo saben, no se den por vencidos.